Dios les bendiga. Mi nombre es Marjorie Ramírez y hoy quiero compartir con ustedes esta sesión titulada El mensaje del Evangelio. El propósito de esta es entender el fundamento bíblico del mensaje del Evangelio y cómo presentarlo a los niños. La importancia del mensaje del Evangelio es que proclamemos el Evangelio con claridad y urgencia. Quiero que abras tu Biblia en el libro de Mateo, capítulo 28, verso 19. Allí nos vamos a encontrar con un versículo muy conocido por muchos de nosotros, que es la Gran Comisión. Y también en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15, se nos dice que todos debemos estar siempre preparados para compartir el Evangelio a otros. Así que recuerda, el Evangelio es el camino de salvación para toda la comunidad. ¿Y qué significa Evangelio? Sí, significa buenas nuevas o buenas noticias. Si tú lees 1 Corintios, capítulo 15, los versos del 1 al 4, vamos a encontrar una de las definiciones más claras y concisas del Evangelio. Así que te sugiero que estos versículos los puedas subrayar para que luego puedas meditar en ellos. Ahora quiero que hagamos una pequeña actividad. Quiero que levantes tu mano derecha si has tenido la oportunidad de evangelizar o compartir el Evangelio a personas adultas. Mantén tu mano levantada si lo has podido hacer. Ahora, levanta tu mano izquierda si has compartido el Evangelio a los más pequeños, es decir, a los niños, ya sea uno, dos o muchos niños. Ok, muy bien. Estoy viendo manos levantadas. Perfecto. Gracias por participar en esta actividad. Ahora quiero que nosotros podamos responder una pregunta que es la siguiente. ¿Qué valor tiene sembrar la palabra de Dios en el corazón de un niño, aun si éste no comprende todo? Repito de nuevo. ¿Qué valor tiene sembrar la palabra de Dios en el corazón de un niño, aun si éste no comprende todo? Te voy a dar unos segundos para que tú puedas meditar y responder a esta pregunta. Bien. La siguiente pregunta: ¿qué diferencia hemos notado al evangelizar a un adulto y a un niño? Tómate tu tiempo para responder a esta segunda pregunta que dice: ¿qué diferencia hemos notado al evangelizar a un adulto y a un niño? Gracias por cada una de sus respuestas. Ahora es tiempo de conocer algunos métodos o herramientas para compartir el mensaje del Evangelio. Y para esto vamos a conocer una que se llama la rueda del Evangelio. Para esto yo he elaborado una pequeña ruedita, como ven, un círculo, y aquí vamos a tener un mensaje central. ¿Sí? Quiere decir que vamos a colocar en el centro de nuestra rueda una pequeña bolita o círculo en donde coloquemos el Evangelio, porque el Evangelio es el mensaje central de nuestra rueda evangelística. Entonces, tenemos nuestra cita en 1 Corintios, capítulo 15, versos 3 y 4. Ahora, tenemos que conocer que esta rueda tiene dos cosas específicas, que es en el plano vertical y en el plano horizontal. ¿Qué quiere decir? De arriba abajo y de ambos lados. En el plano vertical vamos a encontrar todo lo relacionado con el carácter y en el plano horizontal lo relacionado con la acción. Ya te explico. En primer lugar, vamos a hablar del carácter de Dios. Y en Juan 3:16 nos dice cómo ha amado Dios a este mundo. ¿Y cómo lo amó? De una manera muy grande, amplia. Lo amó tanto que Él envió a su Hijo a morir por nuestros pecados, para que podamos creer en Él y así salvarnos de la condenación eterna.
Entonces el carácter de Dios es amor, es bondad, es misericordia. Pero ¿cuál será el carácter del hombre? ¿Cuál será el carácter de la humanidad? Pues bien, aquí vemos en este pequeño bloquecito el carácter de la humanidad. Y lo encontramos en Romanos 3:23. ¿Qué nos dice Romanos 3:23? Pues nos dice que todos hemos pecado, todos somos pecadores, y por eso estamos separados de la gloria de Dios. Entonces el carácter de Dios es amor, es bondad, es misericordia, pero el carácter del hombre, pues es el pecado. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Qué podemos decir ante esta situación? El hombre pecador separado de Dios. ¿Quién nos puede ayudar? Pues Dios diseñó un plan perfecto en donde su Hijo entra a la acción. Y aquí vamos a hablar sobre Jesucristo y su sacrificio en la cruz. Esto lo dice Romanos 5:8, que aunque nosotros somos pecadores, Cristo mostró su amor muriendo por nosotros. ¿Okay? Entonces aquí colocamos en este ladito este pequeño bloque. Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tendrá que hacer la humanidad? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos responder ante el sacrificio de Jesús, ante la acción de Jesús, ante su respuesta de rescatarnos del pecado? Pues la humanidad, sobre todo Dios quiere que la humanidad responda confiando en su Hijo, depositando la fe en su Hijo, creyendo en el sacrificio de Cristo Jesús. Y eso lo dice Hechos 16:31. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos nuestra rueda del Evangelio, totalmente explicada, detallada, de una manera muy didáctica para los niños. Cabe recalcar que puedes usar tus propias palabras, puedes citar otros versos de la Biblia y también puedes hacerle preguntas a los niños con respecto a cómo es el amor de Dios, qué hizo Jesús, cómo respondemos ante ese sacrificio de su Hijo, y espera que los niños también te puedan responder para que puedas evaluar su entendimiento. ¿Ok? Entonces, este es un método muy divertido, muy didáctico para compartir el Evangelio con los más pequeños. Pero existen otros más. Y para eso quiero mostrarte alguno de ellos. Uno de esos es el conocido libro sin palabras. Y como su nombre lo dice, pues vamos a ver imágenes en ese libro acerca de lo que Dios ha hecho, su creación, todo lo bueno que Dios hizo, lo que está al principio de nuestras Biblias. Pero también vemos cómo el pecado entró al mundo y lo que ocasionó en cada ser humano. Vemos el pecado, ¿verdad? Que lo desagrada a Dios. Y este libro nos va a ayudar a explicar detalladamente también acerca del plan de salvación, cómo Jesús vino a este mundo de forma humana, se relacionó con nosotros para rescatarnos. Vemos también todas las cosas que Él hizo, poder para calmar tempestades, para levantar muertos o para sanar enfermos, para multiplicar panes y peces. Pero a pesar de eso hubo gente mala, envidiosa, que no quería a Jesús y que deseó la muerte de Jesús, y Él, pues obviamente, pagó el precio por nuestros pecados. Pero eso no queda ahí, sino que Él al tercer día se levantó de entre los muertos por el poder de Dios y se presentó a todos sus discípulos diciéndoles que Él vive. Y así es como Jesús nos invita a nosotros ahora a seguirlo. Y nosotros le respondemos a ese llamado confiando en nuestros corazones, en un Salvador que vive y que nos ama. Entonces, este libro nos va a ayudar a poder también presentar el Evangelio de una manera muy entretenida, muy bonita para los niños, captando su atención.
Otro método que me gusta bastante es los mini tratados evangelísticos. Yo creo que cuando hemos evangelizado o hemos salido a las calles a proclamar el evangelio, hemos usado tratados, ¿verdad? Y le hemos dado a muchas personas. Pero, ¿qué me dicen de los mini tratados para niños? Pues a mí me gusta mucho en lo personal porque es muy colorido, eh, es muy específico, en donde lo que se cuenta aquí o el mensaje que lleva este tratado es tipo caricatura, es una secuencia que sigue, no es solo un tratado de una rápida lectura, sino que hay algunas preguntas, algunas curiosidades muy entretenidas. Entonces empieza diciendo Dios me ama. Que el niño lea o de inmediatamente que Dios es amor, que Dios lo ama, es algo maravilloso. Y así va explicando algunas cosas importantes que todo niño debe de saber en cuanto al Evangelio. Y por último, aquí también dice, ¿tú crees? Es una pregunta. ¿Tú crees? ¿Crees en el sacrificio de Jesús? ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios y que Él vino a rescatarte? Y aquí invita a que el niño pueda colocar su nombre y lo hace de una manera muy personal, en donde dice, escribe tu nombre en las líneas de abajo. Dios amó, el niño tiene que escribir su nombre. En este caso, Dios amó a Marjorie tanto que dio su único hijo para que Marjorie no muera, mas tenga vida eterna. Imagínense el niño leer su nombre aquí, escribir su nombre, se está apropiando más de lo que está creyendo, de la fe que está depositando en Cristo Jesús. Bueno, entonces este folletito también es muy bueno para poder compartir el Evangelio a los más pequeños. Un consejo es que esto pueda dárselo a niños que ya sepan leer, ¿verdad? Que ya puedan leer y entender lo que dice en estos mini tratados. Vamos a continuar con otros métodos de evangelización, y este que traigo también es el conocido colores evangelísticos. Yo creo que muchos de nosotros ya hemos evangelizado quizás con estos colores, y si no, pues les voy a explicar rapidito que cada color tiene un significado. Como vimos en la rueda, yo puse el color amarillo simbolizando a Dios, el amor de Dios. Pues aquí está el color amarillo, que simboliza a Dios. El negro, el pecado, la oscuridad que el pecado trae a la vida del hombre. La sangre de Cristo, representado por el color rojo, que es y nos recuerda el sacrificio de Jesús en la cruz. Y no solo su sacrificio, sino también su victoria, que fue la resurrección. El color blanco, a través de la sangre de Cristo, a través de aceptar el sacrificio de Jesús, de depositar nuestra confianza en Dios, pues nuestro corazón queda limpio, queda blanco. Y ahora el verde representa el crecimiento que debe tener todo niño, todo adulto, todo hijo de Dios, todo creyente en Jesús, ¿verdad? Todo lo que debemos nosotros comenzar a practicar, a hacer, porque hemos creído en un Dios verdadero y fiel. También aquí presentando los colores, pero de una manera diferente, que son a través de unos corazones que con esta palanquita, jalando este trocito de cartulina, se van presentando los diferentes colores. ¿Sí? Una manera también muy bonita y muy práctica de presentar el Evangelio. Y por último, les he traído este cubo evangelístico, que también es uno de mis favoritos, el cubo evangelístico. Pues este cubo consiste en que debemos saber armarlo para poder explicarlo. Lo bueno es que cuenta con números, obviamente que están muy bien organizados para poder explicar de una manera muy detallada lo que la imagen nos indica. El primer dibujo que vamos a hablar es sobre el hombre y Dios. El pecado que separa al hombre de Dios. Entonces, en la parte superior están los números, los cuales debemos seguir
para no perdernos. Para este dado hay que practicar, para que en ese momento de que estemos compartiendo el Evangelio no estemos confundidos o tal vez un poco estresados porque no encontramos la secuencia. Entonces, el primero es el hombre pecador y Dios santo. El pecado separa al hombre de Dios, por eso está esta separación. Después le decimos al niño que para eso vino Cristo Jesús a morir en la cruz, para reconciliarnos con Dios. Aquí está Jesús clavado en la cruz. Pero no queda ahí la historia, sino que después lo colocan a Jesús en una tumba, sellan esa tumba, hay guardias custodiando, guardando, ¿verdad? Vigilando la tumba para que no se roben el cuerpo, pero pasa algo extraordinario. Y es que al tercer día sucede algo maravilloso, y es que Jesús resucita. Sale de esa tumba y ahora Él se convierte en ese camino, en esa vía, en ese acceso, en ese puente que nos dirige al Padre. Y también ese sacrificio de Jesús nos libera del castigo eterno y nos conduce a la vida eterna. Él nos rescata, nos saca de las tinieblas y nos traslada a su luz admirable. Y por último, nosotros, al aceptar a Jesús en nuestro corazón, tenemos un corazón nuevo, un corazón el cual ora, lee su Biblia, se relaciona con otros hermanos en la fe y también proclama el Evangelio de salvación. Entonces, este cubo evangelístico es muy práctico. Usted lo puede adquirir en una librería cristiana. Son económicos y vale la pena porque el niño va a estar muy atento a qué se va a presentar, a qué va a ser la siguiente imagen a observar. Entonces, es una forma muy bonita, muy práctica también de presentar el Evangelio. Este es otro método, el cubo evangelístico, usando el cubo evangelístico. Yo sugiero que cuando usted le presente el Evangelio a los niños y ellos acepten a Jesús en su corazón, usted pueda darles algo que ellos se lleven. Como yo hice aquí una pequeña muestra de un pin en donde dice Jesús vive. Este pin se lo puede obsequiar a cada niño que le dice sí a Jesús, que le dice sí al amor de Jesús y lo recibe en su corazón. Usted lo coloca, se lo pone al niño y el niño puede ir feliz y contento a compartir el Evangelio con otros niños o con su familia. Entonces, esto es algo muy práctico que también podemos hacer para que el niño sepa lo que hizo y recuerde que Jesús vive, que Jesús no está muerto, sino que Él vive y que ellos son amados por Dios. Otros métodos que también podemos mencionar en esta tarde es acerca de los 3 círculos, en donde vamos a dibujar 3 círculos y vamos a explicar cómo Dios diseñó un mundo perfecto y cómo el pecado destruyó ese mundo perfecto a través de la desobediencia de los hombres, pero cómo Dios vino a este mundo también a salvarlo. Y Él nos promete que creará un nuevo mundo en donde vamos a vivir eternamente con Él y muy feliz. También tenemos la historia del niño rico, que consiste en contar una historia de un niño rico usando una hoja de papel. Usted la va a ir doblando y va a hacer algunas figuras, como por ejemplo una casa, un barquito, un cohete, un avión, y usted le va explicando al niño que efectivamente, aunque esas cosas son muy bonitas y tal vez pueden traernos alegría, no llenan el vacío del corazón de la persona que se siente triste, sola. Esas cosas son materiales y pues se desvanecen, pero sí hay alguien que puede llenar ese vacío y es Cristo Jesús. Al último, con ese papel usted va a tener que formar una cruz, va a tener que hacer una cruz a través de un procedimiento de rasgar el papel y se forma una cruz pues muy bonita en donde el niño, estoy segura, se va a quedar sorprendido de cómo es posible
que con eso de doblar y rasgar se formó una cruz. Quizás ya muchos de ustedes lo conocen, pero sería bueno que también lo puedan llevar a la práctica al momento de presentarles el Evangelio a los más pequeños. Y también otro método que recuerdo en estos momentos es acerca de la cruz del Evangelio. Sí, una cruz grande en donde se pegan figuras y está el plan de salvación. Representamos a Dios con una corona, el pecado, ¿verdad? Un corazón de color negro que representa el pecado, que contamina el corazón del hombre, la sangre de Cristo y por ende también un corazón blanco que representa una vida nueva en Cristo y un pequeño arbolito o plantita que habla sobre el crecimiento, nos simboliza el crecimiento del nuevo creyente. Entonces, aquí la idea es usar su creatividad, es que usted pueda buscar el mejor método, el que más le guste, el que se sienta más familiarizado para exponer a los niños. Si usted conoce algún otro método, sería bueno que también lo pueda realizar. Incluso si ya conoce todos estos, busque unos nuevos métodos, unas nuevas herramientas que lo ayuden a salir quizás de la rutina o quizás de lo que ya conoce, de la costumbre. Póngase ese reto de buscar otros métodos también que están saliendo a la luz o que usted puede crearlos y puede compartirlos. Ahora sí, ya que conocemos alguno de esos métodos, me gustaría que podamos hacer grupos de 2 para que podamos compartir ese momento de poder practicar lo que hemos aprendido. Es decir, busque a 1 o 2 personas en donde usted le comparte el Evangelio, pero recordando o haciendo, teniendo esa imaginación de que esa persona a la cual usted le va a compartir el Evangelio es un niño o una niña. ¿Qué palabras usaría? ¿Cómo presentaría el Evangelio? Si ya lo ha hecho, pues no va a tener mucha dificultad y si es su primera vez, no se preocupe, estamos para aprender. Así que vamos a hacer esto en este momento, hágalo por favor, concéntrese en lo que va a hacer y recuerde, lo importante es hablar con ese amor, prestando mucha atención al niño, haciéndose su amigo aún en esos pequeños minutos para que él pueda abrir su corazón y pueda aceptar la palabra de Dios. Así que este tiempo es para usted. Bueno, el tiempo ha terminado. Sé que les fue muy bien y aplaudo mucho ese valor que tuvieron de poder aceptar esta actividad. Ahora quiero que respondamos a una pregunta. Y esta pregunta dice, ¿cuáles o qué características deben tener los métodos evangelísticos cuando el público son niños? Ya hicimos la práctica, ¿verdad?, de acercarnos a nuestro compañero. ¿Qué usted identificó? ¿Qué características tuvo que usar o tuvo que ver en cuanto a los métodos que se usan al momento de explicarle el Evangelio a un niño? Así que responda a esta pregunta, por favor. Listo. ¿Cuáles o qué características deben tener los métodos evangelísticos cuando el público son niños? Quiero que recuerden que todos estos métodos evangelísticos requieren tiempo, requieren preparación, requieren ¿qué más? ¿Qué ustedes pudieron identificar? Exacto, inversión, invertir el tiempo, invertir materiales. Incluso el que quiere comprar, por ejemplo, el cubo evangelístico, tiene que invertir. Entonces, todos estos métodos requieren también inversión, que es algo muy importante. Entusiasmo. Al momento de darlo a conocer, de presentarlo, hay que ser entusiastas, ¿verdad? Ir con ese dinamismo, ir con esas ganas de sonreír, de abrazar, de escuchar, de explicar correctamente lo que queremos transmitir. Y para eso necesitamos un lenguaje sencillo al hablar con niños. También es importante la oración. No por ser niños quiere decir que no vayamos a orar, tenemos que orar. Orar para que ese pequeño corazón se abra al mensaje de salvación. La oración es muy importante. Conocer también, muy bien, conocer los versículos de antemano que vamos a usar para explicar el plan de salvación, el mensaje del Evangelio. Y prepararnos, prepárese siempre.
Prepárese porque hay niños que van a hacerle preguntas, hay niños que quizás se quedarán callados y usted no sabrá si le entendieron, si se hizo entender, si quizás tendrán dudas, entonces tiene que prepararse. Hay niños que son muy pilas, muy dinámicos y ellos van a estar ahí atentos a cada cosa que usted dice. Entonces tenemos que prepararnos. Y la última pregunta que me gustaría compartir con ustedes es ¿qué compromiso va a tomar después de haber aprendido sobre estas herramientas o métodos de evangelismo? Estoy seguro que usted va a estar mucho más comprometido con la labor evangelística ahora que ya conoce estos métodos de evangelización. No nos quedemos con lo que ya conocemos, ¿verdad? De solamente presentarnos a alguien y hablarle, sino que si podemos usar alguna herramienta que nos ayude a captar la atención de la persona que le vamos a presentar el evangelio, en este caso los niños, que son mucho más visuales, debemos esforzarnos en quizás usar uno de estos métodos, el que más nos guste, para poder llegar a ese niño o niña y así ellos puedan escucharnos de una manera más atenta. Así que yo le animo a que usted recuerde lo que dice en Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces seremos salvos, porque con el corazón se cree para ser justificados, pero con la boca se confiesa para ser salvos. Muchas gracias y que el Señor me los bendiga.